Hola gente, espero que estén muy bien. Hoy voy a hablar de un tema que básicamente he tocado, o por lo menos he hablado un poco más o menos de ello en uno que otro video, y es acerca del calentamiento global. ¿Cuáles son las consecuencias que hoy en día el ser humano está pasando acerca de ello? Pero primeramente me gustaría decir de por qué no estaba subiendo videos en estos momentos. En un día mi celular básicamente dejó de funcionar, entonces tuve que llevar al técnico. El técnico me arregló, pero me dijo que hay un problema y es su cámara frontal. Básicamente no aparece su cámara frontal. Entonces no voy a poder estar subiendo videos como por ejemplo de otros tipos de temas, o por lo menos de un formato diferente que no sea podcast, hasta que solucione el tema de las cámaras. Y bueno, eh, hice una encuesta en Instagram acerca de qué quería que hable el próximo podcast, cuál era el siguiente tema de podcast. Y básicamente ganó el calentamiento global. Pero antes de poder entrar a profundidad en esto, primeramente me gustaría poder hacer un pequeño resumen de cómo se formó la Tierra para que podamos tener más bien un contexto más general a lo que realmente quiero llegar con este podcast. Bueno, básicamente en resumidas cuentas, el planeta Tierra se formó hace unos 4.560 millones de años. Eso es la aproximada edad de la Tierra según el carbono 14 y otros tipos de elementos. Entonces, el planeta Tierra experimentó muchísimos cambios a lo largo de su transformación. El planeta Tierra empezó a transformarse a lo largo de mucho tiempo. Se formó en un pequeño continente llamado Pangea. Luego ya por las placas tectónicas empezaron a separarse y empezaron a crearse los continentes que hoy en día conocemos. Luego empezó a crear la fauna, la flora, los seres vivos empezaron ya a adaptarse en el medio natural y empezaron ya a evolucionar todos los organismos. Entre ellos apareció el animal más inteligente, que es el que se encuentra dentro del género Homo, es decir, el Homo sapiens, los seres humanos actuales. Miren, el ser humano tiene la capacidad simplemente el ser humano tiene 2% de diferencia con otros animales. Imagínense esa pequeña diferencia, o ese 2%, o ese 2% de diferencia con los animales, que tenemos la capacidad de crear todo aquello que vemos a nuestro alrededor. Al principio simplemente andábamos en pie, posteriormente empezamos a andar como en camellos, en elefantes, empezamos posteriormente a crear aviones, empezar a crear casas de madera, a concreto, ladrillos, etc. Es decir, todo lo hemos logrado en menos de un siglo. A partir del siglo XX, en menos de 100 años, hemos avanzado muchísimo en ciencia y tecnología. Pero, ¿cuál es el problema del ser humano? Pues básicamente es el que lo único que le importa es crear riqueza. Por un lado no está mal, el ser humano necesita riquezas para poder sobrevivir, pero al mismo tiempo yo creo que debe también tener otro tipo de motivo para hacer riquezas, y es el desarrollo sostenible. El planeta Tierra
hoy en día está experimentando muchos cambios nunca antes vistos. Por ejemplo, el planeta Tierra se dice o se estima que a partir del año 2030 la temperatura de la Tierra aumentará en un 15% de lo que es hoy en día. Y para el 2040 los polos, tanto norte como sur, van a estar totalmente derretidos, lo que va a provocar que el mar básicamente eleve su altura. Y eso va a llegar, obviamente, a inundar los países que están cerca de las costas. Va a inundar todo aquello que están cerca del mar. Y eso es algo irreversible. Es algo que no se puede cambiar. Pero podemos decir que podemos hacer que no se acelere tanto eso si hoy en día hacemos un cierto cambio en nuestra conducta, en nuestra forma de interactuar con el medio ambiente. Pero yo también creo que el problema es de los políticos, básicamente en toda Latinoamérica. ¿Por qué? Pues miren, si uno ve cuánto invierte el Estado en Latinoamérica, su Producto Interno Bruto en educación, básicamente es muy bajo. Hay otros países como por ejemplo Chile que invierten súper bien, pero la mayoría básicamente vemos que la educación, o quizás aunque inviertan mucho su Producto Interno Bruto, no hay un cambio dentro del comportamiento de sus ciudadanos. Entonces el problema está en la educación también de los seres humanos. ¿Por qué? Pues básicamente empiezan a quemar sólidos, empiezan a crear residuos sólidos. Eso provoca que se genere lo que viene siendo humo negro. Ese humo sube a las nubes y básicamente se mezcla con el agua que contiene las nubes, lo que provoca lluvia ácida. Y al momento de precipitar de nuevo en forma de lluvia, obviamente va a afectar a todos los ecosistemas naturales, ya sea plantas, animales, incluso nosotros mismos, los seres humanos, ya que son lluvias ácidas. Y esto puede afectar muchísimo en donde estamos conviviendo. Y miren, hoy en día, por ejemplo, Paraguay está teniendo casi 4 semanas ya de sequía, lo que provoca que los ríos básicamente desciendan y hay una gran escasez de agua en muchas partes. Hay una gran cantidad de incendios, también un gran foco de incendios en diversos puntos del país. Y eso es provocado por la sequía. Básicamente la temperatura hoy en día en la Tierra aumentó desde el año 2004 para adelante. La temperatura ha aumentado de forma gradual. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano empezó a crear automóviles, empezó a crear una gran cantidad de contaminación. También el problema del medio ambiente conlleva también en que los seres humanos no tienen la capacidad de realmente poder cumplir los objetivos que se propusieron para el año 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, que básicamente la ONU en un momento determinado reunió a todos los países y dijo: bueno, señores, esto es lo que tenemos que hacer para poder cambiar la Tierra, para poder cambiar y generar un nuevo tipo de vida para las próximas generaciones. Pero los países quizás no cumplen esto en su totalidad, lo que provoca básicamente las consecuencias que hoy en día estamos sufriendo. Porque si no invierten en educación, sus ciudadanos no van a estar educados de lo que tienen que hacer para poder cuidar el planeta Tierra. Básicamente estamos condenados al calentamiento global. Hay muchos políticos, como por ejemplo Donald Trump, que dijo en su momento que no, de que esto es mentira, de que el calentamiento global no existe. Pero básicamente es simplemente cliquear calentamiento global. ¿Cuáles son las consecuencias? Y uno de ellos también es que el ser humano está talando muchos árboles
está haciendo lo que se llama la tala indiscriminada, lo que provoca también la erosión del suelo, lo que provoca también que básicamente aumente la temperatura. Una de las funciones principales de los árboles es retener el calor y llevarlo nuevamente a la atmósfera cuando producen la fotosíntesis. Pero como hay menos árboles, entonces ese calor, esa cantidad de calor se retiene dentro de la atmósfera, y lo que provoca que la temperatura de la atmósfera para abajo aumente y no pueda salir al espacio. Entonces, eso es la consecuencia que estamos ocurriendo como ciudadanos, como seres humanos, que no estamos educados. Es por eso yo creo que nosotros, aquellas personas que nos gustan la ciencia, que nos gustan investigar, debemos, en cierta forma, sentirnos como responsables del medio ambiente. Sentirnos responsables o tener más o menos un deber dentro de nosotros mismos para poder llegar a comunicar estos conocimientos de biología, de cuidado del medio ambiente, de cuáles son las conductas y cuáles no debemos hacer para poder cuidar el planeta. Y algo que quiero resaltar también en esto es que los seres humanos han avanzado muchísimo, pero al mismo tiempo están destruyendo el planeta Tierra con tal de llenarse sus bolsillos, y sin importar las consecuencias que generen tanto para nuestra propia especie como la especie, como los otros tipos de especies. Por ejemplo, si hoy vemos los polos norte, los polos sur, vemos que hay muchos animales que se están extinguiendo. Hace poco vi, por ejemplo, una foto de un oso polar que básicamente se estaba atajando en un pequeño glaciar, ya que la mayor parte del glaciar estaba totalmente derretido. Y eso es lo que estamos haciendo como seres humanos. Básicamente estamos destruyendo la vida de otros seres humanos, y también en algún momento nos va a tocar a nosotros, que de hecho ya lo estamos experimentando poco a poco, nuestra propia conducta. Es como una de las leyes de la física que dice, básicamente, que toda aquella fuerza que se toma a un objeto, esa misma fuerza llega a la misma proporción, en la misma velocidad, o algo así decía esa ley. Entonces, estamos sufriendo las consecuencias de nuestros propios actos. Y como dije anteriormente, yo creo que nosotros, como personas que nos gustan la ciencia, debemos por lo menos tener o sentirnos en cierta forma como líderes para poder dar a comunicar, que de hecho creo que somos líderes nosotros los científicos, porque nosotros tenemos el conocimiento real del mundo. Tenemos que dar a conocer. Tenemos que dar a conocer esos conocimientos para que las demás personas estén educados y puedan entender cuáles son las consecuencias de sus actos en la naturaleza. Entonces, te invito por favor que si al final de este podcast te hagas una meta, y es por lo menos dar a conocer a cada persona dentro de tu entorno cuáles son las conductas que debe realizarse y cuáles no, para poder cuidar el planeta Tierra. Muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast.